Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. ¿Tú? Muy bien, fenomenal. Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica en Bestinver. Ricardo, me gustaría empezar. Estamos ya en una fase ya acercándonos al final de 2021, año que ha sido movido, y hay mucha gente diciendo, las rentabilidades que tienen las carteras, que tienen muchos índices, el año ya está hecho. Hay que nadar y guardar la ropa, que decía el otro, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión en un año que ha tenido tantas incertidumbres y efectivamente las rentabilidades todavía son buenas? Pues mira, si sumamos al hecho de que típicamente siempre decimos la inversión en renta variable es una inversión a largo plazo, hay que estar invertido, hemos machacado mucho ese mensaje, es muy importante, que la gente no intente tradear picos de mercado, ¿no? Dicho esto, las rentabilidades son buenas, evidentemente, pero hemos tenido aquí un periodo de incertidumbre, algo de corrección hemos tenido, pero creemos que todavía estamos en modo corrección, o sea, el mercado y las economías, en el mercado en este caso, todavía tiene más recorrido, creemos nosotros. Hemos tenido bastantes dudas, como evidentemente todos somos conscientes, durante verano principalmente, con el tema de las vacunas, si hay una tercera toma, si la Delta es inmune, si la vacuna es eficaz. Todo eso ha retrasado mucho el proceso de salida, por un lado, y por otro lado, de repente hubo problemas de las cadenas de suministro que llevaron a dudas respecto a no solo capacidad de producir, sino potencial aumento de inflación y, por ende, subida de tipos en la curva, en toda la curva, no voy a centrarme en los bancos centrales, pero creo que de alguna forma tanto una como otra están despejadas ahora, ¿no? Estamos viendo reapertura un poco por todas partes, y la parte que tiene que ver con la actuación de los bancos centrales, hemos tenido reuniones de ambos bancos, digamos, principales para nosotros aquí en Europa, ¿no? Estados Unidos y Europa. Hemos tenido reuniones que han clarificado un poco de cuál puede llegar a ser la hoja de ruta, y eso, solo el despejar de la duda puede dejar el camino para que podamos seguir tirando. Yo, desde que la última vez que nos vimos, antes de verano más o menos Bestinver Bolsa, fondo principal de renta variable ibérica en Bestinver, está más o menos en los mismos niveles, poco arriba, poco abajo. ¿Qué te ha parecido lo más relevante en este periodo? Esto que decías de los bancos centrales, ese aumento de inflación, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? Bueno, evidentemente lo que es el riesgo de inflación, el riesgo de tipos, si nos ponemos a dudar de si la inflación o el tipo, al final lo que tenemos es que seguramente el tipo real ¿no? Va a subir. Entonces, eso puede generar un aumento de prima de riesgo, y eso tiene un impacto en las valoraciones de las empresas, ¿no? Entonces, ese es para mí el punto principal, el resultado obtenido por el fondo de estar todavía al mismo nivel. Para mí es bueno, porque significa una solidez de la cartera ante un periodo muy complicado de muchos giros, porque el mercado está prácticamente al mismo nivel, pero por debajo hubo muchos cambios, ¿no? Y el hecho de que pudimos aguantar el tipo, digamos, pues es algo que me gusta. Como tú decías, el punto principal en cuanto a esos movimientos de mercado que destacaría claramente el movimiento que me parece que va a seguir generando, aunque esperamos que a un ritmo más paulatino, una subida de tipos. Decías en la última carta trimestral que la renta variable ibérica, el mercado ibérico, es el único de los pocos que todavía no ha recuperado niveles prepandemia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué todavía sigue por detrás? Hombre, yo te diría que tenemos los dos componentes de composición que nos afectan, ¿no? Uno que es el componente, la composición de la economía doméstica, que se basa mucho en temas relacionados con movilidad y con lo cual pues de la reapertura famosa después del post-COVID, que no se produjo, que fue bastante más, o sigue siendo más complicada de lo que se gustaría que fuera, por un lado,
y por otro lado la composición de los mercados o del mercado de renta variable en España, que es un mercado con muy poco crecimiento, las famosas growth, que mucha gente, de alguna forma correctamente, asocia a tecnología, que hay mucho en Estados Unidos, hay poco en Europa, hay menos en España. Eso hace con que el mercado, en un periodo que el ganador fue otra vez el crecimiento, nos reste, ¿no? En fin, a contrario sensu, y por lo que te acabo de decir, que es nuestra convicción de cara al periodo siguiente, debería ser el mercado español un mercado que lo hiciera bien. Es un mensaje que llevamos diciendo un poco más de un año. Yo creo que desde noviembre, que se supo la eficacia de las vacunas y se empezó a prever esa reapertura, estábamos convencidos de esa capacidad que por constitución nuestro mercado podía suponer, representar. Ahí está, seguimos convencidos de que va a pasar. Bien, los datos que hemos conocido de crecimiento de la economía han estado por debajo de lo que mucha gente esperaba. ¿Para vosotros os ha sorprendido también para mal? Sí, o sea, de alguna forma te tengo que decir que sí, porque evidentemente esa dependencia de la movilidad del sector de servicios, mucho de turismo, está claro que va lastrando un poco lo que se pensaba sería un impacto para el 21 principalmente, ¿no? Entonces, bueno, se va a retrasar y se va a acumular con el otro segmento quizás de crecimiento que tenemos ahí, que son los fondos que nos van a llegar durante los próximos 6 años, que todavía no han empezado, y eso va a tener un impacto en la economía en general, que por supuesto pues, el mercado debería reflejarlo. Hablabas antes de relacionar con movilidad, también con turismo, ¿no? Hemos visto recientemente algún movimiento muy importante en valores como IAG, como Amadeus, muy relacionados con los viajes. ¿Es esta recuperación de la actividad también de viajes, no solo turismo, ¿no? Sino de viajes, ¿la estáis jugando en cartera también? Mira, Vicente, desde noviembre, que ahí hice referencia a noviembre, desde noviembre que empezamos a prever que en algún punto teníamos de jugar esos valores tan penalizados, evidentemente, por todo el lockdown, ¿no? Entonces, hemos optado durante el año y cuando lo pusimos en cartera hacia finales del primer trimestre, por no entrar en valores que tuvieran un balance particularmente débil frente a un posible retraso de esa reapertura. Hemos visto no hace tanto tiempo algunas aerolíneas ampliando capital. Eso es algo que para determinados balances en segmentos muy cercanos al viaje directamente, pues les podría afectar y no quisimos estar ahí. Optamos por valores como los que has comentado, Amadeus, en fin, Airbus, algunos otros valores que nos dan acceso a esa reapertura de tiendas Inditex, o sea, tienes varias historias, infraestructuras con peaje, autopistas, ¿no? Entonces, tienes varias formas de jugarlo sin incurrir esos riesgos de balance. El sector bancos, hemos tenido un movimiento curioso, se habla mucho de esta crisis de la inmobiliaria china Evergrande, que podría afectar al sector y nos recordaba tiempos pasados en los que problemas en entidades podían contagiar a otras entidades del sector. ¿Cómo habéis visto vosotros? ¿Creéis que este impacto realmente grande puede ser real en el sector? ¿Pensáis que es una exageración de mercado de las típicas del mercado? Hombre, exageración, el mercado no suele exagerar. Evidentemente todos tenemos súper cercano lo que ha sido la gran crisis financiera, ¿no?, del 2008. Hemos vivido en España una crisis inmobiliaria y Evergrande, ¿no?, es algo que suma un poco de las dos, ¿no? Es algo que evidentemente, si lo pensamos un poco, que puede ser sectorial y no específico de una compañía, siendo que esta ya son 300.000 millones, que se dice pronto, de riesgo, ¿no? Evidentemente era algo que había que tener en cuenta. Yo creo que estando en China, ¿no?, con lo que entendemos que China supone y la intervención que las autoridades chinas suelen tener en su economía,
que eso no va a pasar de un gran susto. Otra cosa diferente es que si sumamos esa intervención a otras regulatorias que hemos vivido también durante el verano, que supusieron también riesgo de crecimiento y riesgo directo a quienes estaban directamente expuestos a los sectores intervenidos, esto sí que puede generar una bajada de crecimiento global que habrá que tener en cuenta, evidentemente. En la carta poníais el caso de inversión de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Está muy extenso y se puede consultar en detalle, pero para quien no haya leído la carta, ¿nos podría resumir un poco esa tesis de inversión? Sí, a ver, es un compañón porque, claro, es el resultado de suma de diferentes embotelladoras de Coca-Cola, inicialmente en Europa, y la relación y el resultado presentado por esta compañía a Coca-Cola, la relación con y el resultado presentado a, es tan bueno que les surgió a Coca-Cola European Partners esa posibilidad de integrar Oceanía dentro de su portfolio de mercados, ¿no? Evidentemente un mercado débil que a Coca-Cola le preocupaba y que se fía, digamos, de European Partners para que lo integre y integre sus buenas prácticas. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que vemos? Una compañía que ya lo hizo bien, con lo cual un equipo gestor que nos merece total confianza, en un segmento de mercado de crecimiento muy bajo, pero con márgenes y generación de caja muy alta. Si sumamos esto, tenemos una perspectiva de que Coca-Cola European Partners cerca a 8% de rendimiento sobre flujo de caja libre, que, en fin, siendo una palabrota casi, simplemente es mucho rendimiento para esta calidad. Entonces, entendemos que hay posibilidad de haber un re-rating de este valor y estaremos ahí acompañándolo. ¿Alguna otra compra que hayáis hecho recientemente que nos puedas contar? Mira, Greenvolt, por ser destacado simplemente por ser un IPO, una salida a bolsa en Portugal, que hacía mucho tiempo que no veíamos una, y en un entorno donde vimos muchos intentos o salidas a bolsa de valores relacionados con energías renovables. Greenvolt es un spin-off, es una escisión desde Altri, que es una productora de pulpa en Portugal, y tenía en sus plantas una cogeneración, ¿no? Por biomasa, en este caso. Entonces, la historia, en fin, estando dentro de Altri, ya la seguíamos, evidentemente, pero, en fin, era una cogeneración como en otros casos, ¿no? Ahora aquí la novedad fue que el anterior consejero delegado de EDP Renovables se unió a este proyecto y cuando se produce la decisión hay un nuevo proyecto de compañía, un business plan nuevo. Y ese business plan supone que Greenvolt a lo largo de los próximos 5 o 10 años se propone a constituirse como un referente en lo que es producción de energía biomasa en Europa. Y eso supone pues un ritmo y un crecimiento muy potente, expuesto por alguien que nos merece total confianza. Por eso ha sido una entrada con mucha confianza. Bueno, está subiendo 40% en estos 2 meses y creemos que todavía nos merece confianza suficiente para que nos mantengamos invertidos. ¿Alguna venta que nos quieras comentar así rápidamente que hayáis hecho? Nada particularmente relevante, por comentar una podría ser CaixaBank, lo vamos a publicar ahora en la carta trimestral, simplemente fue un cambio por un aumento en Bankinter. Nada más que pensar dónde podemos tener problemas a ese crecimiento en los próximos años y evidentemente Caixa, que a largo plazo todavía nos sugiere una historia muy buena, a corto plazo tiene la integración y todo lo que eso puede suponer, integración de Bankia, que no es integración de un banco menor, ¿no? Entonces preferimos, después de lo bien que hizo
Caixa, ahora aumentar en Bankinter. Y para terminar ya, ¿qué niveles de liquidez tenéis ahora mismo en cartera? Y luego siempre te pregunto, nos vemos por Tordesillas, los gestiones de Tordesillas, hay que gestionáis un poco más la exposición, ¿en qué niveles estáis ahora de exposición? Vale, pues mira, en el Bolsa estamos como solemos estar prácticamente totalmente invertidos, o sea, tenemos la caja típica mínima que hay que mantener. En el Tordesillas estamos invertidos al 65%, eso es una bajada frente al trimestre anterior, frente a junio, pero no deja de ser un nivel que para nosotros, la forma como gestionamos los riesgos y el riesgo de mercados en ese fondo, todavía supone una convicción de que tenemos potencial. Muy bien, pues esta es la visión del potencial que veis en el mercado. Iremos siguiendo cómo efectivamente se hace realidad o no, hoy lo iremos comentando en próximas entrevistas. Así que, sí, muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Gracias a ti, Vicente.